desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor. Tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que escuches este mensaje. Mi deseo y oración es que la gracia de Dios sea derramada abundantemente sobre tu vida, tu hogar, toda tu familia. Te invito a abrir la palabra de Dios, que nunca vuelve a Él vacía, sino que cuando la leemos, habla nuestro corazón. Vamos a leer Isaías, capítulo 35, versos del 1 al 10. Isaías 35, versos del 1 al 10, la palabra de Dios lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará,
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Dios bendiga su palabra. Oh Padre, qué día glorioso será ese, cuando la tristeza y el gemido se irán de nuestras vidas y escucharemos la alegría, la risa, el gozo, el júbilo, desde los niños hasta los más adultos. Ese día glorioso, Señor, está en nuestro destino, está en nuestro futuro, porque tú nos redimiste con la sangre preciosa de tu amado. Ahora háblanos a través de tu palabra, Señor, y mira los lugares de nuestra vida que quizás estén desiertos y necesiten que tú obres en ellos y los transformes en jardines y en manantiales de agua. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo. Amén, amén y amén. Entre los estados de Nevada y Arizona hay una represa. Canaliza el río de Colorado. El río Colorado se conoce como la represa Hoover. Fue puesta allí para proteger de inundaciones repentinas, puesta allí también para incrementar el riego y como posible fuente de energía hidroeléctrica. Fue construida en los años 30 y por supuesto fue todo un desafío con la tecnología de ese tiempo. 89 personas murieron accidentadas en la construcción de esta represa. Así que cuando ellos la terminaron, pusieron un monumento y una dedicación a los que habían perecido, y decía así: un memorial dedicado a aquellos que murieron para que el desierto floreciera. Casi poético, ¿no es cierto? Dedicado a aquellos que murieron para que el desierto floreciera. Pero un desierto floreciente parece una contradicción, ¿no te parece? Siempre pensamos en los desiertos como estas tierras áridas donde no crece nada. Aún cuando no nos vamos al extremo, quizás el desierto de arena del Sahara, pero aún los lugares, los sequedales del mundo, las tierras áridas, como en la parte suroeste de Estados Unidos y otros lugares del mundo, incluyendo en Tierra Santa, también hay lugares intensamente secos, resecos, que se conocen como desiertos, como el desierto del Negev. Pensar en el florecimiento de estos desiertos parecería casi imposible. Y sin embargo, la promesa de Isaías 35 es que Dios, cuando su reino viniera sobre las vidas y sobre los países y las naciones y sobre estos lugares desérticos, Dios volvería a hacer florecer aún en el desierto. Cuando el reino de Dios viene con poder, entonces nada es imposible para Dios. Aún los desiertos se pueden convertir en jardines. Y los lugares más secos y resecos, los sequedales, se pueden convertir en manantiales. Esa es la promesa de Dios. Y para Dios hacer eso, en realidad, lo que está expresando aquí es que Dios puede tomar lo peor de un lugar y añadirle lo mejor de sí mismo, ¿no es cierto? Y eso aplica también a nuestras vidas. Ese es mi primer punto. Dios toma lo peor de nosotros y nos da lo mejor de sí mismo. Esa es la historia del cristianismo. Nota que Isaías lo expresa con suma elocuencia porque estaba hablando del regreso y del renacimiento de la nación judía cuando ellos regresaran del cautiverio de vuelto a su país. Él dice, sería como un renacer del desierto porque después de 7 décadas de ausencia,
Ellos pensarían que era imposible que esto sucediera. Pero Dios les está diciendo, mira, si Dios es tan poderoso que Dios puede hacer florecer el desierto, ¿cuánto más Dios puede cumplir las promesas que te ha dado a ti, a mí y a su pueblo? Eso es lo que nos está diciendo. Dios puede tomar lo peor de nosotros, nuestras peores circunstancias, y transformarlas en algo hermoso y glorioso. Y Él lo hace, y es el testimonio, y podría hacerlo aún más en la vida de cada uno de nosotros si somos creyentes en Jesucristo. Jesucristo hace eso, Él es el gran jardinero. Él puede transformar nuestras vidas desérticas en lugares floridos. Recuerdo que cuando una vez visité Argentina, conocí en un lugar de retiros a las afueras de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, conocí a una persona que trabajaba en mantenimiento en el lugar. Tuve la oportunidad de sentarnos un día, él estaba descansando, me senté a su lado y le pregunté, empezamos a conversar, y después de unos minutos, cuando ya había confianza, le dije, oye, ¿me puedes contar cómo conociste a Cristo? Y él me contó una historia maravillosa de la gracia de Dios, como es la historia de cada uno de nosotros cuando Cristo viene a nuestro corazón. Él había caído en la drogadicción. De hecho, su familia sufría mucho, me contó él, porque aún su esposa, sus hijos, todos habían sido afectados por su adicción. De hecho, él se había hecho ratero, robaba de donde podía para satisfacer su necesidad de drogas. Así que su esposa había aprendido a defender su cartera capa y espada, asegurarse que no dejaba dinero en ningún lugar porque podía desaparecer. Y cuando un domingo, él le dijo, porque lo vio desesperado, le dijo, quiero ir a la iglesia contigo. Ella entró en pánico y le dijo, no, a mi iglesia no vas. Yo te conozco, tú vas allá para robar, agarrar algo de alguien, y esa es mi iglesia y yo me congrego. No quiero que vayas a la iglesia. Imagínate una esposa con un esposo inconverso que no quiere que él vaya a la iglesia. Pero esa era la situación que esta sierva de Dios vivía con su esposo, me contó él. Así que cuando un día él dice, voy a ir a la iglesia, él se va por su cuenta, llega a la iglesia, y tan pronto ella lo vio en la iglesia, ella le siguió como si fuera su sombra, donde quiera que él iba, allí estaba ella, porque ella no quería que él fuera a tomar algo de lo ajeno de alguna de las hermanas. Pero en un breve descuido, cuando alguien le habló por un momento, de pronto ella notó que su esposo agarró algo y salió corriendo de la iglesia. Y cuando ella trató de alcanzarlo, agarró un taxi, se fue, y ella estaba muy molesta. Más tarde una hermana dijo, ¿dónde está mi bolso? O algo así. Y de pronto ella estaba preocupada. Lo que ella no sabía es que Dios estaba enviado los sabuesos del cielo detrás de esta alma. Dios estaba detrás de este hombre. Y dice que él llegó, y tan pronto llegó a su casa, abrió lo que él pensó que iba a ser una cartera, pero en realidad era un bolso de los que las coberturas que ponen para las Biblias, las hacen muy hermosas. Entonces tenía un zipper, él la abrió y de pronto se topó con la Biblia. Y él dijo, ¿pero dónde está? Esto no es una cartera, esta es la Biblia. Y entonces empezó a buscar entre sus páginas para ver si había algún remanente del diezmo, pensaba él. Pero la encontró vacía. Pero mientras la pasaba de página a página, se encontró con un versículo y su mirada se fijó en ese verso. Y era Efesios 4:28. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Y cuando él leyó ese verso, era como si Dios, el Espíritu Santo, le trajera una profunda convicción de pecado a este hombre. Dice que en ese momento todo su mundo se le vino abajo, y todas aquellas contradicciones de su mente en que él había aprendido a compartimentalizar su mente y separar unas cosas de otras, se derrumbaron esas paredes. Y de pronto él se vio ante Dios y sintió la intensa culpabilidad de donde estaba. Y de pronto se le quitó la venda de los ojos y él dijo, ¿cómo puede ser que yo haya caído tan bajo que voy a una iglesia a robar? No hay ni temor de Dios en mí. Y él se echó a llorar y allí eso le llevó a un profundo encuentro con Dios. Ese fue el comienzo. Cuando su esposa llegó, él ya estaba en otra página
Y él le dijo a su esposa, mañana quiero que me hagas una cita, quiero hablar con tu pastor. Y la esposa le dice, pero estás loco, por favor. Primero vas a la iglesia y robas y ahora quieres hablar con el pastor. ¿Qué tú quieres hacer con mi vida? Y él le dijo, no, yo necesito hablar con el pastor. Y así fue, al otro día habló con el pastor y ese fue el comienzo en que Dios transformó su desierto en un jardín hermoso. Y allí estaba este siervo de Dios trabajando en el mantenimiento de este lugar, sirviendo al Señor con alegría, dándole gracias a Dios por su transformación. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros entendemos que Dios quiere transformar nuestras vidas y Dios quiere quitar lo peor de nosotros y poner en nosotros lo mejor de sí mismo. Eso es lo que Dios hace. Por eso es que cuando venimos a Cristo, Dios pone a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo, somos residencias, moradas del Eterno. Eso es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Y cuando el reino de Dios viene sobre nuestras vidas, vemos sus efectos en esta profunda transformación. Me imagino que tú quizás puedas dar un testimonio de cómo tu vida cambió cuando Jesucristo vino a ti, ¿no es cierto? O has conocido a personas que han cambiado drásticamente porque Cristo vino y cambió sus desiertos en jardines floridos. Pero eso no es todo. Cuando el reino de Dios viene sobre nuestras vidas, dice Isaías, no solamente florece profusamente nuestros desiertos, no solamente se llena de alegría y cantan con júbilo y la gloria del Líbano, dice él, se manifiesta, la gloria de Jehová viene sobre esa vida. Nota que también él dice que Dios destapa nuestros sensores y receptores espirituales. Dios, mira lo que dice que él se manifiesta de tal manera que los ojos de los ciegos serán abiertos, el verso 5, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Nota que en cierta medida Dios comienza a sanar nuestros receptores y sensores espirituales para capturar lo que Dios está haciendo alrededor nuestro cuando la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Eso es lo que Dios hace. Y estamos por entrar en una era donde esto se va a magnificar en ese gran avivamiento que Dios va a traer a su iglesia, que seguimos orando y esperando y que está más cerca de lo que imaginamos. Pero eso es lo que va a pasar. Dios destapa nuestros sensores espirituales. Nosotros tuvimos un vistazo de eso en los evangelios, porque cuando Cristo vino, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante en su ministerio Él va a decir, porque el reino de los cielos está aquí. En otras palabras, Él era el rey de la gloria, Él era el rey de ese reino, y Él se movía con autoridad y poder, y Él sanaba a los ciegos, destapaba los oídos de los sordos, daba habla a los mudos. Jesucristo hizo ese milagro, pero si tú realmente miras esos pasajes donde Dios hizo esos grandes milagros, tú te das cuenta de que aunque había un efecto físico en la persona, también había un destapar espiritual de los sentidos espirituales equivalentes a los físicos, ¿no es cierto? En otras palabras, tú tienes un cuerpo físico y tienes los 5 sentidos, ¿no es cierto? Puedes ver, oír, escuchar, oler, gustar. Tienes todos los 5 sentidos que nosotros tenemos, el tacto, todo eso. Bueno, nuestro cuerpo espiritual, nuestra persona interior espiritual, también tiene sentidos espirituales. Y nosotros también necesitamos de la gracia de Dios para que nos permita ver las cosas como Dios las ve, oír las cosas como Dios las presenta, poder gustar y hablar de las cosas de Dios. Nosotros necesitamos que Dios desate de nuestras vidas todas las ataduras que nos impiden ver, las vendas que nos impiden ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En Marcos capítulo 8 hay un ejemplo donde tú ves prácticamente cómo Dios ministra no solamente físicamente a una persona, sino espiritualmente. Encontramos a un ciego que vivía en Bethsaida. Bethsaida es una villa pescadera que estaba al lado de Capernaum, y de Bethsaida era que venía Pedro, Juan, Andrés, Santiago. Esa era la Bethsaida era
el lugar donde ellos habían nacido y se habían criado. Luego más tarde algunos casados se habrían mudado a Capernaum, son vecinos, están ahí pegados el uno al otro. Pero el ciego vivía en Betsaida, y cuando Jesús llega, le presentan al ciego para que lo sane. Jesús hace algo extraño. Jesús toma al ciego y lo saca de Betsaida, a las afueras de Betsaida, para entonces sanarlo. Y entonces él escupe y le toca los párpados, me imagino los ojos, y ora, impone sus manos sobre este ciego para que él vea. Y el milagro se va a hacer en dos partes. Primero, el ciego va a decir: veo mejor, veo hombres, pero me parecen árboles. En otras palabras, su vista todavía necesitaba corrección, quizá estaba borrosa, pero no lograba apreciar las cosas con detalle, ¿no es cierto? Entonces Jesús vuelve a imponer las manos sobre él y ora por segunda ocasión, y entonces él es restaurado completamente. Algunos piensan que lo que este hombre necesitaba era un milagro creativo, como puede suceder con personas que han nacido ciegas de nacimiento. A veces le hace falta un componente vital en el ojo, y Jesús en ese momento lo creó y por eso fue la segunda fase de este milagro, ¿no es cierto? Pero sea lo que haya sido, lo cierto es interesante que después que Jesús le sana, Jesús le dice: no regreses a Betsaida, busca a tu familia, preséntate a ellos, pero no entres otra vez a Betsaida. Y la pregunta entonces, lo sacó de Betsaida para sanarlo, no quiere que vuelva a entrar a Betsaida. ¿Qué hay en Betsaida que Jesús considera que no era bueno para este hombre? Bueno, cuando tú miras la escritura detenidamente, después hacia el final del ministerio de Jesús, Jesús habla de Betsaida en Mateo 11:21, y mira lo que él dice. Jesús está enjuiciando estas ciudades y está diciendo: ay de ti, Corazín, una ciudad cercana a ella, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. En otras palabras, Betsaida tenía gran incredulidad entre los habitantes. Ellos rehusaban creer y aceptar a Jesús como el Mesías. Ellos apreciaban los milagros, pero no pasaban de allí. Y Jesús quiere remover a este hombre porque quizás parte de su problema espiritual era que estaba en una comunidad donde había profunda incredulidad. Jesús restaura su vista física, pero también hace provisión para su vista espiritual. Jesús lo protege, lo envía fuera de este entorno. Y así en otros lugares de la Escritura nosotros vemos cómo Jesús se preocupa no solamente por la necesidad física de la persona, sino la necesidad espiritual. Jesús toca al leproso y le dice, que le había dicho: Señor, sáname. Él le dice: quiero que seas limpio. Jesús lo sana. Pero ese toque tuvo un efecto no solamente físico, sino después de todo el rechazo, el abandono, la separación, el ostracismo que esta persona había tenido, como solían tener los leprosos, donde eran separados, enajenados de toda la comunidad en que vivían, tenían que abandonar sus hogares, sus familias, eran considerados malditos, anatemas, porque su enfermedad era contagiosa. Le podían tirar piedras para que no se acercaran a ellos. Después de ellos ser arrancados todas las heridas emocionales, Jesús lo toca en una manera de mostrarle aceptación y amor y sanidad física y emocional a esa persona. Y podríamos seguir hablando, pero Dios quiere sanar nuestros receptores espirituales y emocionales también. Y por eso, después que Jesús dice: cuando ustedes hayan recibido ese toque de Dios, cuando sus propios desiertos hayan florecido, dice la palabra, note lo que dice: vayan y bendigan a otros. Y por eso es que Él dice: fortaleceos las manos cansadas. Interesante, las manos son símbolos de nuestra productividad, son símbolos de nuestra labor, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Cuando nuestras manos se cansan, usualmente no es solamente cansancio físico, hay un agotamiento emocional. Y nota que Jesús dice: vayan y fortalezcan estas manos, denle ánimos, tomemos sus cargas, ayudémosle. Más adelante Él dice: afirmar las rodillas endebles. Las rodillas son símbolo de la vida de oración de una persona, de una familia, de un pueblo.
Cuando Jesús le dice afirmar las rodillas, quiere decir que en tiempos adversos, cuando el desánimo debilita nuestras rodillas, necesitamos que Dios nos dé ánimo para seguir adelante, nos infunda nuevas fuerzas, nos renueve como las águilas de Isaías 40. Entonces, noten que Jesús nos dice, vayan y afirmen las rodillas endebles. Pero nota esto, también Él dice, proclamad el hecho de que Dios es justo. Él dice, porque nuestro Dios vendrá con retribución, con pago. Y cuando hablamos de eso, y en la Escritura, el tema es que Dios es justo, que Dios juzga a los que hacen bien, pero también juzga a los que hacen mal. Él recompensa a los que hacen bien, pero Él por supuesto, trae castigo a los que hacen mal, porque Dios es justo y el principio que Él ha establecido en la humanidad, en su pacto con Adán, es que cosecharemos lo que sembramos. Cosecha vientos, a mi siembra vientos, cosecharás tempestades, dice el dicho antiguo latino, ¿no es cierto? Pero nota esto, Dios nos dice, Él vendrá. Cuando su reino viene, Dios recompensa. Dios exalta al humilde, humilla al arrogante. Cuando Dios viene en su reino, Dios extiende su misericordia a los misericordiosos, pero también hace reclamo a aquellos que no lo son. En otras palabras, cuando Dios se mueve, cuando Dios actúa sobre nosotros, de pronto nuestros ojos se abren, nuestros oídos se abren y somos elevados a un nuevo nivel espiritual, porque eso es lo que el avivamiento hace, ¿no es cierto? Nos restaura, pero nos vuelve y nos eleva a posiciones más altas de las que antes conocimos. Dios se hace real. Y lo último de estas preciosas promesas que Dios nos da en Isaías 35 es que Dios nos levanta una calzada, un camino de santidad. Dios nos levanta una calzada, nos hace un camino de santidad. Es vital que tú y yo entendamos que Dios es santo. Él es 3 veces santo. El Padre nuestro es santo. El Padre celestial es santo. Jesucristo es santo. El Espíritu Santo es santo. Valga la redundancia. La palabra dice, sed pues santos, porque yo soy santo. La Biblia en Hebreos 11:6 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, Él está diciendo que Dios va a ver un camino para que nosotros podamos alcanzar la santidad. Me encanta esa expresión cuando dice, por torpe que sea, no se extraviará. Quien anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Todos los que tenemos problemas y nos perdemos en nuestras propias barriadas, en nuestros propios lugares, porque tenemos mal sentido de dirección, qué bueno es saber que en este camino de santidad, por torpe que seamos, siempre podemos salir avantes, porque dice Él mismo estará con nosotros. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Cristo es el camino a Dios y eso incluye no solamente como camino de salvación, pero también como camino de santidad. Como nosotros aceptamos a Cristo por fe para hacerlo nuestro Salvador, igual tenemos que aceptarlo por fe para que sea nuestro santificador. En otras palabras, tú y yo somos incapaces de producir nuestra propia santidad. Tú y yo solo podemos hacer buenas obras que son imperfectas. Cuando tú consideras que Dios es santo, perfecto en su santidad, y su criterio es perfección, y tú y yo no lo somos imperfectos, tú y yo jamás podemos ni podremos alcanzar el nivel de santidad que Dios demanda. Tú y yo somos incapaces de producir la rectitud al grado y al nivel de perfección absoluta que Dios demanda. Entonces tenemos un problema muy serio. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, Dios lo resolvió por nosotros. Él envió a su Hijo amado para que viniera a vivir a la tierra, para que caminara y viviera una vida perfecta humana, en completa sumisión a Dios y en completo agrado a Dios. Y es su rectitud, es su justicia, la calidad de ser justo, es su rectitud o su justicia, su piedad, la que nos es imputada a nosotros cuando venimos a Jesucristo.
Recibimos, como decía Pablo cuando describía la armadura de Dios, recibimos la coraza de su rectitud, la coraza de su justicia. Podemos presentarnos delante de Dios porque Cristo nos viste con su santidad. Cuando humildemente reconocemos nuestros pecados y pedimos su salvación y creemos que en la cruz Cristo nos salvó, entonces nosotros somos mirados desde el punto de vista de Dios como que somos perfectamente santos. Entonces podemos venir a Dios confiadamente. Él sigue obrando en nosotros. Acuérdate que la meta de Dios es hacernos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios constantemente está santificándonos. Pero como Dios es el eterno, Él está fuera del tiempo. Desde la eternidad Él ya nos ve a nosotros que hemos creído en Jesucristo como producto acabado. Porque Él sabe que la buena obra que ha comenzado en ti, que ha comenzado en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero Él la va a completar. Entonces tú y yo podemos tener esa confianza. Podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios es el camino a la santidad. Te confieso, por muchos años yo pensaba que yo tenía que encontrar ese camino por mí mismo. Yo decía, si yo me porto mejor, si yo le digo que no a la tentación, si yo llevo una vida recta, entonces Dios me va a permitir que yo pueda hablar con Él y tener acceso a su presencia. Entonces cuando yo me portaba bien, sentía que estaba bien cerca de Dios. Cuando tropezaba o caía o me entraba un mal pensamiento, decía la palabra equivocada o hacía algo indebido, inmediatamente me escondía porque decía, no, ya yo no puedo ir ante Dios, como si todo dependiera de mis acciones, como si yo fuera responsable de producir mi propia santidad. Hasta el día en que yo descubrí, y usualmente eso es lo que sucede, hay una segunda crisis en la vida cristiana. Alberto Benjamin Simpson hablaba de las dos crisis. La primera, la crisis de la salvación cuando venimos a Jesucristo. Pero después que recibimos la salvación, no toma mucho tiempo antes de darnos cuenta de que no tenemos el poder interior para hacer lo que agrada a Dios. Y eso usualmente, inexorablemente, nos lleva a un momento de crisis donde decimos, Señor, no podemos vivir la vida que te agrada. Y ahí es donde Cristo viene y nos dice, no, tú no puedes, pero yo sí puedo. Por eso mi espíritu está en ti. Rinde tu corazón, rinde tu voluntad, rinde tu capacidad. Acepta que no puedes y deja que yo viva a través de ti. Y eso hace toda la diferencia. Es una vida intercambiada. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Pablo lo tenía muy claro. En Gálatas él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres santidad en tu vida? Ve a Cristo. Él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él te hará como Él es. Él obrará en ti. Será un proceso, pero Dios seguirá obrando en ti su querer y su hacer por su buena voluntad. Nadie como Jesucristo para hacernos semejantes a Él y conformarnos a su imagen y semejanza. Así que, amados, en este pasaje, qué glorioso es saber que tu vida no tiene que ser un desierto, que tu vida puede ser un jardín floreciente por el poder de Dios cuando el reino de Dios viene sobre ti y cuando Dios se manifiesta con poder y gloria en nuestras vidas. A veces nosotros esperamos ese momento extraordinario. Pensamos que tiene que venir un momento especial cuando lo sintamos, un momento especial cuando las circunstancias sean perfectas. Entonces nos quedamos esperando largo tiempo por ese momento supremo, por ese momento extraordinario. Pero yo te sugiero algo diferente. En vez de esperar por momentos extraordinarios, ¿por qué no tomas un momento ordinario? Te presentas delante de Dios, lo aprovechas y lo haces extraordinario. Cuando venimos a Cristo y nos rendimos delante de Él, eso es lo que pasa. Un momento ordinario se hace extraordinario para la eternidad. Vamos a orar juntos y vamos a hacer de este momento
un momento extraordinario. Oremos. Padre, qué precioso es poder venir delante de ti y reconocer que tú eres el Rey de la gloria, el Rey de la eternidad. Nadie como tú para hacer lo imposible. Tú transformas nuestro desierto en un jardín florido, oh Dios. Señor, quizás hay aspectos de la vida de cada uno de mis hermanos que necesitan esos manantiales de agua de vida. Quizás su matrimonio es un desierto, o quizás su vida personal es un desierto, o su lucha con el pecado es un desierto, o quizás es su servicio a Dios o su ministerio. No importa lo que sea, venimos a un Dios maravilloso, un Dios que puede hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que Él ha puesto en nosotros. En esta hora traemos a ti nuestro desierto, Señor. Presentamos nuestro desierto. Ahí donde estás, preséntale tu desierto a Dios. Dile, Señor, con esto es que no puedo luchar. Esto es lo que me vence a cada vuelta. Esto es lo que no puedo superar. Señor, ten misericordia. Cambia mi desierto en jardín florido. Cambia mi sequedal en manantial, oh Dios. Venga sobre mí tu reino. Venga sobre nuestras casas tu reino. Venga sobre nuestra iglesia tu reino con poder y majestad. Y venga y traiga todo lo bueno que el reino de Dios trae cuando viene. Salvación, liberación, empoderamiento. Oh Señor, sanidad. Venga sobre nosotros tu reino. Lo recibimos por fe y te damos gracias, amado Jesús, que tú todavía caminas entre nosotros y cumples tu promesa infalible de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que obra en nuestros corazones, te rendimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Lo ponemos delante de ti, te pedimos, oh Dios, cambia en nosotros lo peor de nosotros y pon en nosotros lo mejor de ti mismo. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amados, espero que Dios use esta palabra, esta buena palabra, para bendecirte y animarte. Ahora te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor.